tenemos la mente de Dios, nuestros pensamientos tienen que ser de Dios. Ahora, si por ahí se colaran pensamientos negativos, entonces repréndalos, porque el diablo dice que anda como león rugiente mirando a quien devora. Es por eso que personas caen de la gracia de Dios, porque se descuidan y le dan lugar a Satanás. Es por eso, pues, que la gloria de Dios se quitó en Adán y en Eva. Y luego lo mismo es cuando también se cae la gloria de Dios en cualquier persona que cae de la gracia, por decir así. Entonces, aclarado este punto, voy a continuar hablando de que las denominaciones unas a otras se estiran y se encogen y nadie se pone de acuerdo. Pareciera que cada una de ellas, uno hablar en ruso, otro hablar en árabe, otro en alemán, otro en español, otro en lenguas romances italianas o diferentes, o en el hebreo. Entonces, qué lástima que en aquel día de Pentecostés, al día de hoy, todos pudieron entenderse. Aún la gente de afuera se conmocionaron porque dijeron, están llenos de mosto, de vino, y era temprano en la mañana. No aclara la Biblia qué hora era, pero el apóstol Pedro lo aclara diciendo, ¿cómo vamos a estar embriagados si es en la mañana o si es temprano? Entonces, conmocionó esto que pasó. Y a partir de ahí, los discípulos ya no fueron los mismos. Ya no fueron los mismos traidores de Cristo, ya no fueron los mismos que negaron a Cristo y tampoco fueron aquellos que tuvieron miedo cuando el Señor con puertas cerradas se presentó delante de ellos con las pruebas indubitables que Él tenía. A partir de ahí, la iglesia nace y crece gloriosa en el Espíritu Santo, en un mismo sentir, en un mismo pensar, de tal manera que los únicos hechos que se encuentran en la palabra de desaveniencia, por decir así, es cuando Pablo no quiere llevar a Juan Marcos con él, porque él se había regresado de donde había estado Pablo predicando y se fue, se regresó. Entonces tuvieron Pablo y Bernabé esa pequeña discusión o malentendido. Dice Pablo, recordemos que Pablo era un soldado romano y él estaba impuesto a recibir órdenes y a dar órdenes en este caso. Entonces, una persona que se regresa, por decir así, del campo de guerra, del campo de batalla, no es bien visto en ningún país del mundo, en ningún grupo de personas que se dedican a la política, que se dedican soldados que van a la guerra. Entonces, hay una voz que comanda a cada persona y se tiene que respetar. En este caso, el apóstol Pablo, siendo que era soldado y siendo que fue estudiado, él estudió a los pies de Gamaliel, lógico que él entendía lo que es las reglas, por eso él escribe libros romanos que habla acerca de la ley. Él escribe las 14 cartas que se creen que son todas de él. Entonces, Bernabé se lleva a Marcos. ¿Por qué? Porque era su primo. Pablo se lleva a Silas. Y con el tiempo, cuando Pablo está preso en Roma, manda a pedir que envíen con Marcos los pergaminos y algo otras cosas que él pide. Cuando él está en Roma, en una casa, preso por causa de la palabra. En sí estuvo preso un tiempo y después fue puesto en una casa de renta, pero siempre vigilado por el imperio de Roma. Entonces, aclarado este punto, vemos que en el principio todo estaba bien. El Espíritu de Dios controlaba a todos los discípulos del Señor de tal manera que ellos padecieron la persecución y cuando Roma se deshizo todos los discípulos, por decir así. ¿Por qué? Porque fue cierto. Ahí dice la palabra y dice la historia. Entonces, hoy en día nos encontramos con personas que muchas veces no se puede platicar con ellos.
porque le sacan un historial, le dicen un montón de palabras que ni siquiera tienen ni texto ni contexto, sino un pretexto, ni un antetexto. Entonces, es por eso pues que miramos cómo el pueblo tiene infidelidad delante de Dios, infidelidad de la palabra, infidelidad, inconstancia en sus hechos, en todo lo que es, en todo lo que vive. No hay ¿cómo se llama? Un control, no hay esa personalidad, no hay ese, ¿cómo le llaman? La palabra de Dios, ese balance. No hay dominio propio. Entonces, es lo que sucede, que las personas son llevadas de vientos de doctrinas, como dijo el apóstol Pablo, y es por eso que escuchan doctrinas de error y se van enredando como una madeja enredada. Y ahí es donde ya caen víctimas de cualquier persona que roban su alma, porque el alma es la que persigue Satanás, el alma es que se pierde, el alma es la que va a dar cuenta a Dios, el alma se enfrentará ante el tribunal de Dios. Dice que los cristianos van a ir al tribunal de Cristo, pero los inconversos, los paganos y los impíos al tribunal del Padre. Es cosa horrenda eso. ¿Por qué? Porque ahí nos van a sacar todos los trapos al sol, por decir así. Ahí nos van a decir qué hicimos, qué no hicimos, qué de bueno, qué de malo, qué fue reprobable. Entonces, es por eso pues que debemos de tener mucha consideración, mucho respeto, mucha humildad y sencillez a la voz de Dios cuando Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo francamente lo que Dios quiere para nosotros, para que no nos perdamos. Hay otro problema grande también, que si bien es cierto, algunas versiones de la palabra tienen algunas cosas, por ejemplo, Reina Valera, versión 60, en algunos puntos fue, no sé si a propósito lo pusieron así, porque no creo que el apóstol Pablo, que era tan serio con las mujeres, por decir así, las mandaba a callar, porque me imagino que empezaban no sé si a chismear o no sé, bla, 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 interrumpían el mensaje de él y por eso decía, la mujer cállese, aprenda de su marido en casa. Pero si el marido es un cabezón y nada sabe, ¿qué le va a enseñar? ¿Me entendió? Entonces, y otro dice que teniendo hijos también se salvará. Y eso está aquí, versión 60. Ahora, imagínese usted en las demás versiones, entonces, aclarando eso de tener hijos, el Señor Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Aquí no vale de que porque tenga muchos hijos va a ser salvo, ¿sí? Más bien, antes bien, tiene que tener control. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos vienen solamente por un deseo carnal sexual. Nunca vienen con un propósito. Es muy rara la mujer que es sabia, entendida, y hombres que piden a Dios su hijo y Dios hasta el nombre le pone o lo cuida y lo guarda y es un niño que será en el futuro un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque hicieron bien las cosas. Pero eso de estar teniendo hijos de nomás porque se les da la gana, eso no es correcto. ¿Por qué razón? Por la razón de que las personas tienen que tener conducta y disciplina